¿Puede un simple objeto guardar un trauma? ¿O somos nosotros quienes lo encadenamos ahí para no enfrentarlo? Mi nombre no importa. Pero sí importa lo que pasó cuando volví al pueblo donde crecí, esa aldea perdida entre montañas en el norte de Italia, donde todas las ventanas parecían mirar hacia adentro, hacia la vida de los demás. Pasaron 18 años, casi 2 décadas desde que había visto a mi madre, Elena. Para muchos, ella siempre fue la señora educada, la que hablaba bajito, la que horneaba pan los domingos. Pero yo la recuerdo sobre todo por la silla. Esa maldita silla de madera, fría, rígida, con las patas cojas que rechinaban cada vez que yo intentaba moverme. La gente en el pueblo decía que yo era una niña muy tranquila. Si supieran. Yo tendría unos 6 años cuando Elena empezó con sus reglas. O, mejor dicho, con mantenerme sentada en esa silla por mal portada. Siempre con la misma frase, esa frase que todavía siento en la nuca. Ahí te quedas hasta que aprendas. Era su excusa para todo. Si yo salía a jugar con las vecinas, era porque las niñas no se ensucian. Si quería correr, era porque haces mucho ruido. Si tenía hambre, ya comiste, vas a engordar. Si tenía sed y le pedía agua, podía pasar una hora entera ignorándome, caminando de un lado a otro como si yo no existiera. Y lo peor, mientras estaba en esa silla, no podía llorar. No podía gritar. Ni siquiera moverme demasiado porque la maldita silla rechinaba y Elena me obligaba a pasar más tiempo allí. Una vez, recuerdo que me desesperé tanto que intenté pararme. Ella me miró, y con esa mirada helada que tenía cuando se molestaba, me sujetó el brazo y dijo: si sigues así, te amarro. Y lo hizo. Usó un cinturón de mi padre. No fuerte, no para dejar marcas, pero sí para que yo no pudiera levantarme. Elena jamás habría dejado una marca visible, su crueldad era discreta, fría. Era raro, porque no era una madre que golpeara. No gritaba. Simplemente, apagaba mi existencia cuando algo de mí le molestaba, aunque sea mínimo. Y así pasé años. Sentada, callada, quieta, viendo desde la ventana como las niñas de mi edad jugaban afuera mientras yo estaba obligada a ver el polvo bailar en un rayo de luz. Mi padre, Arturo, se fue cuando yo apenas caminaba. Se fue por trabajo, decía Elena. Como muchos italianos, emigró a Sudamérica buscando dinero, suerte o una segunda vida. Y al parecer la encontró, porque nunca volvió. Elena le escribía cartas durante años, cartas que revisaba obsesivamente, las dejaba sobre la mesa, las leía una y otra vez, las volvía a escribir. Pero que nunca enviaba porque la oficina está lejos, no tengo para el correo, mañana lo hago. Las guardaba en una caja, como si en algún momento él fuera a aparecer para leerlas. Cuando crecí, entendí que esas cartas eran más para ella que para él. Un desahogo. Una forma de convencer a su propia mente de que aún tenía un marido y no estaba tan sola como en realidad estaba. A los 18, escapé como quien huye de un incendio. Me mudé a Milano con Vittoria, una vecina, la única niña del pueblo que alguna vez se atrevió a entregarme su amabilidad cuando mi madre no miraba. Ella sabía lo que pasaba en esa casa, aunque nunca lo dijera. Me ofreció una oportunidad de trabajo y me fui sin mirar atrás. Allá armé una vida. Me acostumbré a la libertad. Y decidí no tener contacto con Elena porque simplemente no sentía nada por ella. Ni cariño, ni rabia. Solo vacío. Solo un hueco, frío, como si me hubieran arrancado la infancia, y con ella, todas las emociones posibles. No sabía que ese silencio mío la estaba destruyendo. Cada aldea tiene su chismoso oficial. En la mía se llamaba Rosalinda, una mujer extrovertida y amigable que hablaba con todo mundo. Supongo que era su método para combatir contra la soledad que también sufría. Ella y Elena eran amigas cuando yo era niña, siempre se saludaban, hablaban por mucho tiempo, venía a la casa a charlar, pero en la cabeza de mi madre era su enemiga, hablaban mal de ella a sus espaldas como si la odiara. Lo cierto es que Rosalinda solo me dejaba galletas en la ventana, y a Elena eso le parecía una traición. Un día, Rosalinda me llamó, de vez en cuando lo hacía. Tu mamá está extraña. Me dijo.
Cree que usted sigue siendo una niña y que se esconde por la casa. Es mejor que venga. Pronto tendría vacaciones de verano, así que sí, volví. Y ahí empezó todo. La casa seguía oliendo a humedad y pan viejo. Las mismas cortinas. La misma mesa. La misma silla. ¿Viniste? Fue lo primero que me dijo mi madre, a la que tenía tanto tiempo sin ver. Sí, mamá. Le respondí. No entres con los zapatos sucios. Elena me miró como si tuviera 6 años otra vez. No un abrazo. No un qué bueno que viniste. Solo eso. Como siempre. Pasé varios días ahí. Cocinando, limpiando, observándola repetir rutinas. Había huecos en su mente. Me hablaba por momentos como adulta, se alegraba de que estuviera en casa, me preguntaba por mi vida de adulta, y de pronto, como si yo fuera una niña traviesa sentada en la silla otra vez. Ella dormía mucho. Demasiado. Yo trataba de ocuparme de la casa mientras ella dormía, quizá por culpa, quizá por costumbre, quizá por algo que no sé explicar. Fue en la noche del tercer día, cuando Elena por fin cayó en un sueño profundo, que decidí limpiar una estantería cubierta de polvo. Moví una caja. Se abrió. Y cayeron decenas de cartas amarillentas. Las reconocí, eran las cartas para Arturo, mi padre. Nunca abiertas. Nunca enviadas. Nunca respondidas. Leí una tras otra. En una hoja decía: la niña no siente nada. No reacciona. A veces pienso que lo hace para desafiarme. En otra: hoy la dejé en la silla. No lloró. Me preocupa, ¿y si tiene algo malo en la cabeza? Y en una más, escrita con una letra apretada y ansiosa: no me quiere. No sé qué hice mal. Pero no me quiere. Ni tú tampoco me quieres. Deberías estar aquí ayudándome. Pasé la noche leyendo años enteros de súplicas silenciosas. De amor no correspondido. De abandono. De desesperación. Me quedé en el suelo, llorando, con las cartas dispersas alrededor, el polvo volando como recuerdos que no querían quedarse quietos. Como si los sentimientos hacia mi madre nacían de nuevo en mí. En ese momento entendí algo muy cruel. Elena se había quedado sola desde mucho antes de que yo huyera. Y con ese pensamiento, su demencia empezó a tener sentido para mí. Ahí entendí. En su mente, yo seguía siendo aquella niña, la que ella mantenía quieta, callada, controlada. La soledad había abierto un hueco enorme en ella. Sin esposo. Sin hija. Sin nadie que la escuchara. Su mente regresó al único papel que creía saber hacer, el de una madre. Aunque nunca lo hizo bien. Esperé hasta la mañana siguiente, aunque desperté muy tarde. Elena ya estaba en la cocina, revolviendo una taza de café mientras veía por la ventana. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Qué hiciste? Respondió sin pensar mucho. Respiré hondo. Decidí hablarle claro, aunque me temblara la voz. Mamá, me acerqué. ¿Yo era una niña mala? Si lo eras, respondió. No obedecías ni hacías lo que te pedía. Mamá, no me dejabas jugar, ni ensuciarme, ni comer dulce, ni siquiera llorar o hacer mucho ruido, yo solo era una niña. Le respondí subiendo la voz. No sabía qué hacer contigo. No sabía cómo hacerte entender que tenías que ser una niña bien portada. Me obligabas a quedarme sentada hasta que me dolieran las piernas. Me ignorabas cuando tenía hambre. Me ataste, mamá. Respondí con un nudo en la garganta. Me robaste mi infancia. No recibí respuesta, solo escuché un sollozo y el sonido metálico de la taza siendo colocada en el lavaplatos. Todo quedó en un silencio incómodo, pero yo quería respuestas, y también quería expresar todos estos sentimientos que nunca me dejó expresar. Así que coloqué las cartas de Elena para mi padre sobre la mesa, las llevaba escondidas en mi pijama. Encontré esto. Dije. Con el golpe que hizo el montículo de cartas sobre la mesa, ella volteó. Por un momento, su rostro cambió. Como si la Elena de hace 20 años apareciera para entender, aunque fuera por un segundo.
¿Por qué no las enviaste? Pregunté. Su quijada comenzó a temblar. Es que la oficina de correos está muy lejos, hija. Yo estaba con el corazón acelerado por la impotencia de no recibir las respuestas que quería, pero no, esta vez no se iba a quedar así. Así que moví la silla a su esquina original, mi silla. Cuando la arrastré, el sonido de la pata coja rasgando el piso me sacó un sudor frío. Ese sonido era mi infancia. Siéntate, le dije. Mi voz salió más suave de lo que esperaba. Pero firme. Muy firme. Y no quiero. Me respondió. Yo tampoco quise durante años. La tomé del brazo. Y no la empujé, no la forcé. Solo la guié. Su cuerpo frágil cedió con facilidad. La senté. Y apenas su espalda tocó el respaldo, empezó a llorar. ¿Por qué haces esto? Sollozó. Yo siempre te quise, hija. No, Elena, exhalé. Lo que me demostrabas era frialdad. Fuiste una madre que estaba rota. Y me rompiste a mí para que no se notara que todo estaba mal. Querías que todo fuera perfecto, querías que todo estuviera bajo tu control. Su llanto se volvió más fuerte. Perdóname. Me dijo. No vine a buscar tu perdón. Vine a decirte lo que siento. Me incliné y la miré a los ojos. Esos ojos fríos que nunca antes habían reflejado miedo, ahora mostraban una tristeza profunda. ¿Sabes qué era lo peor de la silla? Ella negó con la cabeza, temblando. Que no sabía cuánto iba a durar. No sabía si me querías o si me odiabas. No sabía que había hecho mal. Su respiración se volvió entrecortada. Eras una niña difícil, susurró. Era una niña, corregí. Eso es todo. Solo una niña. Elena bajó la mirada. Y por primera vez en mi vida, se quedó callada para escucharme. En ese momento no la veía como una madre estricta, la veía como si fuera una niña indefensa a quien le estaban dando un sermón. Como yo lo fui por muchos años en esa silla. Mi garganta se cerró. Bajé la voz y traté de hablarle de la manera más calmada posible. No quería que sintiera el mismo desprecio que yo sentí. Arturo nos dejó, mamá, susurré. Sé que no sabías ser madre ni lidiar con un abandono así, nadie te enseñó. Sé que no tenías a nadie más que te ayudara. Yo sé que no querías perderme también. Pero me perdiste, mamá. Me perdías cada vez que me obligabas a sentarme ahí. Cada vez que me ignorabas cuando tenía hambre. Cuando me atabas. Cuando me decías que todo lo hacía mal. Sentí que nada de lo que yo sentía tenía valor para ti. Elena me respondió mientras lloraba como una niña, con su voz rota y entrecortada. Cuando te fuiste, me quedé aún más sola, hija. Me quedé, con los recuerdos de la niña que fuiste. Con los recuerdos de la familia que éramos los tres. Yo también lloré. Ahora sé que no sabías lidiar con la soledad. Sé que no sabías qué hacer conmigo. Pero entiende que yo tampoco sabía si amarte u odiarte, no sabía nada, era solo una niña. Lo siento, dijo ella entre lágrimas. Perdóname. Si hubiera sabido, si alguien me hubiera ayudado. Solo quería que fueras la mejor niña del mundo, quería que fueras buena y perfecta, para que nadie te abandonara de nuevo, hijita. La escuché quebrarse. Nunca la había visto así. Nunca la había oído así. Por primera vez, me pareció humana. Trágicamente humana. Y aunque no la abracé, me quedé sentada frente a ella. Respirando el mismo aire. Compartiendo el mismo pasado podrido que por fin se había abierto como una herida que libera veneno. Por fin, sentía bueno algo por mi madre, aunque aún no explico qué era. Han pasado 2 días desde entonces. Elena está más tranquila. Ya no me habla como una niña. Tenemos charlas, nos reímos juntas. Pienso llevarla a Milano para que conozca. Y la silla. No la tiré. La dejé ahí. En su esquina. No como un recordatorio del dolor, sino como un trofeo de algo extraño. No es venganza. No es justicia. Sino, equilibrio. Entendí que para mí, sanar no es perdonar ni olvidar. A veces solo es soltar y compartir un poco del peso que cargaste, para no hundirte sola. Y estas noches,
Por primera vez, la casa estuvo en silencio. Un silencio que no dolía. Un silencio que por fin yo escogí. Un silencio que traía paz. Los traumas no desaparecen cuando cerramos la puerta, pero pierden fuerza cuando por fin los nombramos. Porque no siempre nacen de grandes catástrofes, a veces vienen de esos silencios que apagan la existencia de un niño sin que nadie se dé cuenta. La noche siempre atrae nuevas historias. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.